Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a responder a preguntas retro. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Hoy no vamos a hacer un Charlas Daily normal, vamos a hacer un Charlas Retro y os hemos pedido preguntas a través de Twitter y de Instagram, en ambas somos Charlas de Fútbol, y nos habéis dejado bastante contenido, pero antes de responder, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí un poco enclaustrado en casa, Sí. echándoos de menos, bastante de menos. Y nada, lo que pasa es que como no podemos hacerlo in situ, pues tenemos que hacerlo de este modo. Pero bueno, que va a ser igual de bien y vamos a contestar todas las preguntas que nos han dejado tanto en Twitter como en Instagram. Hay algunas interesantes, ¿eh? Sí, las has Sí, sí, recopilado tú, sí. yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, yo voy aquí a Exacto. ciegas. PB Temat nos dice a través de Instagram: Palermo fue uno de los mejores 9 de Argentina, pero en Europa no está tan valorado. ¿Por qué? A ver, yo creo que en Argentina sí que tuvo mejor suerte que en Europa y cuando estuvo, por ejemplo, Villarreal, quizás no rindió al nivel que sí que se rindió en Latinoamérica. Yo creo que también el salto, no sé si le benefició tanto o si estaba a la altura de lo que exigía Europa. Es mi punto de vista. A mí nunca me ha parecido un delantero, y esto ya es opinión, tan top como otros delanteros argentinos que sí que han sido también historia en el fútbol albiceleste. Pero vamos, a mi modo de ver, creo que el salto a Europa sí que le pesó un poco. Estoy de acuerdo. Y en Villarreal el proyecto tampoco era espectacular. O sea, él fue una de las principales grandes apuestas de un equipo que empezaba a crecer, que llevaba muy poquito en primera división. Luego en Betis y en el Alavés tampoco funcionó mucho. No. Y yo estoy de acuerdo contigo. Nunca me ha parecido un delantero top, aunque entiendo que haya funcionado muy bien en Argentina, sobre todo en Boca Claro. Juniors. Eder Oso Aguilera dice: ¿qué piensan del Mágico González? ¿Y creen que pudo haber logrado en otro club? ¿Qué creen que pudo haber logrado en otro club? A ver, yo creo que fue el talento que no quiso ser más porque le apetecía tener otro estilo de vida y otro tipo no sé, se tomaba la profesionalidad de otra manera. Y Sí. creo que bastante dio en Cádiz, también estuvo por tu Valladolid, pero creo que es ese talento desperdiciado, porque no quiso ser más de lo que pudo llegar a ser. O sea, yo imaginarme que hubiera sido Mágico González, por ejemplo, en Fútbol Club Barcelona, que estuvo cerca de llegar, pues es una utopía, porque a lo mejor hubiera durado 2 telediarios, porque a lo mejor un equipo como el Fútbol Club Barcelona te exigía más profesionalidad que él no te iba a aportar. Exacto, porque el Mágico hizo una gira con el Barça por Estados Unidos, una gira que no terminó muy bien para él porque el Barça decidió no ficharle, pero él solo era feliz en Cádiz y allí quería quedarse. No le importaba ir al París, no le importaba ir al Cagliari, no le importaba ir a la Serie A, no le importaba nada, simplemente ser feliz y ser feliz allí, en Cádiz. Ni en Valladolid, donde estuvo unos meses y pasó bastante frío, pudo ser feliz. Lo que él quería era otra cosa, no le importaban los títulos. La siguiente pregunta es de Fran Las. ¿Hernán Crespo fue un jugador sobrevalorado en su momento? Joder, yo creo que sobrevalorado no. O sea, creo que fue en su época uno de los mejores nueves, un delantero rematador. Sí que es cierto que a lo mejor había a lo mejor delanteros mejores que él o más completos, pero a mí Hernán Crespo me pareció un 9, sobre todo en Italia, de los mejores en su competición y de los mejores en Argentina en su generación. O sea, Estoy de acuerdo. no creo que esté sobrevalorado, creo que está en su justa medida valorado. Estoy de acuerdo. F de Castro D nos dice: comparen el estilo del Barça de Guardiola con el de Luis Enrique. Es complicado, ¿no? O sea, para mí el Barça de Luis Enrique me parecía mucho más directo. O sea, Sí, intentaba llegar con menos toques al área y aprovechaba mucho más los extremos pues para profundizar y llegar. Que también lo hacía Pep Guardiola, pero quizás el juego de posición de Pep era mucho más pausado y buscar el momento oportuno para atacar al rival. exacto. Quizás Luis Enrique era mucho más incisivo. Exacto, sí. El Barça de Guardiola buscaba más el control. El Barça de Luis Enrique no le importaba no tener tanto el control, pero sí que podía hacer daño de forma, pues con contragolpes o de forma mucho más directa, como tú has dicho. Carrey09 dice: ¿con qué 3 jugadores de la Real Sociedad campeona de las ligas de los años 80 os quedaríais? Esta era una pregunta para Diego, pero Diego no está ahora mismo. Tirando un poco de lo que más te puede llamar la atención, a mí me llama muchísimo, por ejemplo, Satrústegui,
Creo que es uno de los mejores de su generación. Sí. Zamora. Eso es, Zamora, yo te iba a decir también López Ufarte, que creo que es el que más calidad tenía. También. Y por supuesto Arconada. Sí, Arconada, por supuesto. Mira, Arconada se me iba a pasar, pero Arconada tiene que estar entre los 3 seguro. Exacto. Alex Fernández 19 dice: Guille, ¿dónde viste la final del gol de Mijatovic? La final de la Copa Europa del 98. Ostras, bonito recuerdo. Para mí es la final de Champions Copa de Europa más bonita de todas, o la que mejor recuerdo. Porque claro, mi tío me decía que hacía muchísimo tiempo que no ganábamos una Copa de Europa, 32 años concretamente, y por eso coge mucho más, no sé, mucho más romanticismo esta final. Pues yo la vi en casa. Yo la vi en casa con mi padre y recuerdo que mi padre me decía, guau, nos van a peinar, nos van a meter una goleada, porque la Juve era la favorita, el Real Madrid no era favorito ni mucho menos. Y cuando marca Mijatovic, además un gol un poco a la Remanguillé, aprovecha que sale mal y la marca, yo me acuerdo lo que saltamos de alegría. Y luego lo que más recuerdo es al día siguiente, muchos niños en el colegio yendo con la bufanda del Real Madrid. Es uno de los recuerdos que más... Eso yo también lo recuerdo, ¿eh? Claro, es que para muchos el Real Madrid en aquella época en Europa se pegaba batacazos. Entonces, pues era algo muy deseado para la afición madridista y para el Real Madrid, claro. Y eran 32 años sin ganar la Champions. Haceos una idea. La siguiente pregunta es de Aitor MG14. Dice: ¿a Stoichkov o Kluivert? Un saludo, cracks. Bueno, son dos jugadores muy diferentes. Kluivert era más de hacer jugar, de buen juego de espaldas, y Stoichkov de ir al espacio y más individual. Yo creo que Stoichkov alcanzó un pico más alto que Patrick Kluivert. Sí, a mí me parece mucho mejor jugador Stoichkov que Kluivert. O sea, es lo que tú dices, o sea, es un tipo de delantero distinto, pero a la hora de ser mucho más efectivo y mucho más visual, Stoichkov llegó a ser uno de los mejores de su época. O sea que... Eso es. Gary Borrell nos dice: ¿realmente Garrincha era tan bueno? Aquí habla tú, porque tú has visto a Garrincha. O sea, a ti que te gusta ver bastantes partidos mundiales de más antiguos, Garrincha es uno de los mejores, pero aquí lo puedes analizar tú porque lo has visto bastante. Sí, es uno de los mejores. No era solo un regateador, era un futbolista inmenso. Era rápido, siempre se dice eso de que iba, regateaba, volvía, esperaba al defensor para volver a regatearle, pero en realidad hacía mucho más que eso. Yo siempre diré que el Mundial de Chile 62 es una de las mayores exhibiciones individuales en la historia de los mundiales. En lo que es el torneo, lo que hace Garrincha es una brutalidad. Era mucho más que un regateador, era un futbolista espectacular. Y sí, y si pregunta a Jerry Borrell, ¿era tan bueno? Pues sí, era o mejor todavía. Buenísimo. Iván Ballesteros: ¿por qué equipos tan recónditos como el Steaua o Estrella Roja ganaron? Doy por hecho que se refiere a la Copa de Europa. Es algo imposible hoy. A ver, es una muy buena pregunta, pero también creo que hay que contextualizarlo. A raíz de la sentencia Bosman cambia absolutamente todo. Entonces el talento se podía quedar en el país o se quedaba en el país. A fin de cuentas no podías contar con toda esta cantidad de extracomunitarios, y en este caso pues el Steaua o yo que sé, el Partizan, equipos así podrían llegar a finales e incluso ganarlas. Pero yo quiero recordar que tú hace bastante escribiste un libro hablando sobre equipos como el Steaua y, por ejemplo, cosas que pasaban con botas de oro, cosas un poco extrañas, sí. Porque a fin de cuentas sí, eran jugadores muy buenos, pero había cosas un poquito extrañas. Aparte de la sentencia Bosman, que tienes toda la razón porque es muy muy clave, y es que en aquella época no era tan fácil para aquellos jugadores salir del país, no les dejaban. Es verdad. En la Unión Soviética pasaba lo mismo, a los jugadores rusos que destacaban les obligaban a quedarse, y por ejemplo Oleg Blokin tuvo una oferta del Real Madrid y no pudo fichar por el Real Madrid porque no le dejaban salir hasta determinada edad. La siguiente pregunta es de Sebas CG. Dice: ¿por qué Hungría no fue campeona del mundo? Eso es uno de los grandes misterios de la historia, ¿eh? Sí, claro, en 1954, pues lo que se conoce como el milagro de Berna, ganó Alemania aquel mundial. Pero imaginaos, una de las mejores generaciones, los Magiares Mágicos, en la cual había jugadores como Cibor, Coxis, Kubala, finalmente no lo consigue por un solo desastre y parece que toda una generación queda perdida, pero creo que el recuerdo
de aquellos jugadores, sobre todo lo que se ha escrito, lo que se ha contado y por cómo jugaban, perdura. También hay muchas generaciones en la historia del fútbol que no han triunfado, pero que su fútbol se recuerda. Así que es cierto que, para desgracia de muchos, si no ganas parece que te quedas en el olvido. Pero yo creo que los Magiares Mágicos están valorados dentro de lo que cabe, dentro de no haber conseguido mucho. Por esto, o sea, consiguieron hitos como destrozar a Inglaterra en Wembley, que es uno de los grandes hitos que tiene Hungría, que parece poco, pero destronar, por así decirlo, a un país que conquista el fútbol, que inventa el fútbol, pues en aquella época era muchísimo. Exacto, le metieron un palizón a Inglaterra en Wembley en un partido realmente histórico, un año antes de perder aquella final del Mundial 54, y ves que en los años 30 también alcanzaron otra final de un Mundial. Tuvieron varias generaciones increíbles y de repente desaparecieron. ¿Por qué no fueron campeones del mundo? Nunca lo sabremos, ni por qué han desaparecido de la gran escala internacional. Isaac nos dice: Luis Suárez, el español, mereció más balones de oro. Y te voy a responder yo, sí, pero por aquella época no se tendía a repartirlos un poquito más, y probablemente Luis Suárez mereció 2-3 balones de oro, pero solo se llevó uno. Israel Sandoval: mundial más flojo que les haya tocado ver. Venga, Guille, es para ti. A ver, que yo haya visto, pero que no he vivido, porque evidentemente nací en el mismo año, quizás es el del 90, que a mí es uno de los que más encanto tiene, porque es el de nuestro año, ¿no? El de Juan y el mío. Pero quizás en cuanto a nivel era uno de los más flojos, eso hay que reconocérselo. Pero que yo haya vivido in situ con conciencia, complicada, ¿eh? Es que les podría sacar algo bueno. Por ejemplo, a mí 2014... la fase final no me gustó tanto, pero la fase de grupos me gustó mucho. Sí, es verdad. Y... Yo creo el de 2010, el que gana España, es de los más flojitos. Puede ser, porque España, o sea, recordad cómo gana España el Mundial, es decir, con resultados muy cortos, dominando el partido, pero no hay goleadas, estratosféricas en los partidos que juega España. Es un ejemplo, sí. Podría ser el de 2010, el de Sudáfrica. Cristian Rumipuya dice: ¿por qué Riquelme no pudo triunfar en el Barça? Se encontró con Van Gaal. Sí. Van Gaal quería escorarle en una banda, él no quería, tuvieron su rifirrafe, y el Barça además era un equipo que por aquel entonces atravesaba muchos problemas deportivos, también algunos extradeportivos, llevaba mucho tiempo sin funcionar y llegó en el peor momento probablemente de la historia del Barça, uno de los peores momentos de la historia del Barça, y luego eso sí, en el Villarreal encontró su sitio de la mano de Pellegrini, pero en el Barça no fue en el momento indicado. La siguiente pregunta es de Juan LD02. ¿España podría haber ganado el Mundial sin Casillas? Yo creo que difícil. Es que solamente por la jugada de la final, bueno, las dos jugadas de la final son trascendentales. O sea, es lo que tiene Casillas. Quizás podríamos pensar, ostras, otro portero a lo mejor como Víctor Valdés, que estaba a un buen nivel, lo podría haber hecho igual de bien, pues a lo mejor, pero es que hay dos jugadas que ya para mí determinan que España consiga un mundial, que son las dos jugadas de Robben, y ahí es donde Iker Casillas aparece y se marca como estrella. O sea, también contra Paraguay, aquel penalti que le para a Cardozo me parece importantísimo y clave, pero creo que esas son jugadas que te marcan la diferencia para poder conseguir un título como mundial. Eso es, totalmente de acuerdo. Javier Carballo nos dice: ¿creéis que el Deportivo de La Coruña llegó a ser el mejor equipo del mundo? No sé si me atrevería a decir el mejor del mundo, pero uno de los mejores sí. Yo creo que estaría entre los 3-4 mejores equipos del mundo en su momento, entre 2002 y 2004. Y aprovechando esto, Guille, podemos hacer algo interesante, que bueno, no voy a hacer como que me lo estoy inventando ahora porque ya lo hemos hablado. Podemos recrear un Charlas Daily ambientado en aquella mítica remontada del Deportivo contra el Milan en el año 2004. Sí, o sea, molaría que nosotros, o sea, y también la audiencia de Charlas de Fútbol, siguiera el partido. Le vamos a poner una hora que la determinaremos en redes sociales para ver el partido todos juntos. Va a ser horario Champions, como horario Champions, pero del de verdad, el que todos conocemos. Y vamos a ver el partido todos juntos y luego haremos un Charlas Daily contando datos, estadísticas, historias dentro de ese partido, porque quizás es una de las eliminatorias con más encanto, no solamente del fútbol español, sino sobre todo por cómo el Depor aplasta a uno de los mejores equipos de Europa. Así es. Muy atentos a nuestro Twitter, Charlas de Fútbol, porque este miércoles vamos a darle caña a ese partidazo. Y ya para cerrar, Guille, hay que hablar más todavía de fútbol, porque el fútbol no se para, ¿no?
El fútbol no se para y es un proyecto que estamos llevando a cabo toda la comunidad de creadores de contenido de YouTube de fútbol. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer durante toda esta semana directos en las cuentas personales de Instagram. Haremos como una especie de festival futbolero. En la cuenta del fútbol no se para, vais a ver todas las actualizaciones, quién va a hacer directo a qué hora. Estáos muy atentos porque abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a ese Instagram y ahí sabréis quién hace directo a qué hora. Eso es, pasaos por ahí, por la cajita de descripción para seguir la cuenta de Instagram del Fútbol No Se Para y disfrutar un poquito más entre todos de estos días de cuarentena, de estos días encerrados en casa, pero disfrutando de fútbol. Así que nada, Guille, oye, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, Guille. A ti y a ver si te veo pronto, tío, que te echo ya de menos, tronco. Ya, me lo dices demasiado, voy a tener que empezar a preocuparme, ¿eh? Te voy a besar, tío. Si puedes. Que nada, Guille, cuídate mucho. Cuídate, Juan. Un grande, Guille. Nada, ya vamos a ir cerrando. Os dejamos en la cajita de descripción el link de esa cuenta del Fútbol No Se Para que os enteréis de todos los horarios de los directos de los creadores de contenido futboleros. Y nada más, que espero que todo bien, que os cuidéis mucho, que nosotros vamos a seguir subiendo contenido, que para enteraros de cuando lo subimos activéis la campanita y os suscribáis a Charlas de Fútbol. Y nos vemos muy pronto. Chao.